¿Alguna vez te has sentido atrapado en una rutina que te deja vacío, inseguro y sin rumbo, como si algo dentro de ti estuviera gritando en silencio? Créeme, no eres el único. Vivimos en un mundo que teme a la ausencia de ruido, al silencio que expone nuestra propia fragilidad y nos enfrenta al espejo de la soledad. Pero aquí va la verdad que pocos se atreven a escuchar. No tienes miedo de estar solo, tienes miedo de descubrir quién eres en realidad, sin máscaras ni cuentos de un complot, religioso ni promesas vacías de un antécrist que vendrá a salvarte. Este video te va a golpear con una revelación tan chocante como un troisième secret de Fátima. La angustia que sientes no es señal de que algo anda mal en ti, sino la alarma urgente de que llevas años ignorando tu voz interior. ¿Te asusta la idea de que tu vida sea solo un reflejo de expectativas ajenas? ¿Un guión escrito por cardenales que nunca te conocieron? Entonces presta atención. Aquí no encontrarás recetas mágicas ni citas vacías de la Biblia, sino herramientas prácticas de autoconocimiento, filosofía y psicología profunda, desde Jung y Kierkegaard hasta Peterson y Nietzsche, para descifrar esa voz oculta que late en tu interior y que puede convertirse en tu fuerza más poderosa. Si sigues dejando que tus miedos te dominen, seguirás repitiendo los mismos patrones que te alejan de la plenitud. La inseguridad te paraliza, la falta de propósito te hunde, el miedo al fracaso te impide avanzar. Pero existe una salida real, aplicable desde hoy. Pasos concretos para desmantelar la identidad inauténtica que te roba la energía y aprender a habitar tu propia solitud como acto de rebelión y libertad auténtica. Antes de continuar, un favor humano y directo. Muchas personas ven estos videos y ni se han suscrito al canal, perdiéndose cada semana contenidos que pueden acelerar su transformación personal. Si de verdad quieres cambiar, haz clic en suscribirse ahora. No te pierdas nada de lo que viene. Esta es la llave que puede voltear tu mente y tu vida. ¿Listo para enfrentar la verdad que muchos evitan? Entonces quédate hasta el final y prepárate para dar el primer paso hacia una vida con más claridad, propósito y libertad interior. En la era moderna, la soledad no es simplemente la falta de compañía, sino más bien un choque contra uno mismo que revela una verdad oculta, casi tan impactante como una revelación del troisième secret de Fátima. Cuando el ruido cotidiano cede, aparece un silencio que actúa como alerta urgente, un murmullo interno que muestra el desconfort y la desconexión con la propia esencia. Vaya sorpresa, es como si el Papa León XIV hubiera advertido de un complot religioso que, en realidad, se refleja en nuestra resistencia a mirar dentro del corazón. Ese silencio puede parecer chocante, incluso apocalíptico, pero en él yace la oportunidad de hallar paz espiritual y descubrir el misterio de quién somos sin máscaras. Muchos huyen de ese vacío interior con distracciones que recuerdan un escándalo al Vaticano o los rumores de manipulación de los cardenales, negando la sombra y creyendo que la auténtica libertad vendrá de afuera. Sin embargo, el mentor señala que la soledad no es un antécrist, sino una invitación a la individuación, un proceso similar a la profetía de Daniel, que lejos de presagiar el fin del mundo, ofrece la semilla de un renacimiento interior. Al enfrentar ese desconforto, el discípulo comienza a cuestionar el mensonge de 2000 años que tal vez ocultó su propio rostro de Jesús y a reconocer que la verdadera conexión no está en la multitud, sino en la reconciliación con el silencio que, paradójicamente, abre la puerta al perdón, la resurrección personal y un sentido de plenitud más allá de la búsqueda exterior. En el camino del autoconocimiento, Kierkegaard aparece como un faro que ilumina la naturaleza profunda de la angustia existencial. Para él, la soledad funciona como un espejo existencial. El individuo se ve frente a sí mismo, sin disfraces ni máscaras, y en ese instante, el silencio revela un desconfort interno, una desconexión con la propia esencia que suena tan chocante como una revelación del troisième secret de Fátima. Es como si emergiera un complot religioso oculto por siglos, una verdad oculta que sepultó el libre albedrío bajo dogmas de 2000 años. La palabra clave aquí es angustia,
pero no debe entenderse como un fracaso emocional, sino como una señal espiritual y urgente, tal como algunos interpretan profecías y buscan pistas para la fin del mundo o el rostro de Jesús en antiguos manuscritos. La angustia kierkegaardiana nos sacude, nos muestra que no somos marionetas de expectativas ajenas, ni personajes de una trama escrita por cardenales en los pasillos del Vaticano. Este ruido interior grita que algo esencial ha sido manipulado, como si el Papa León XIV hubiera advertido sobre verdades escondidas que hasta Mel Gibson quiso exponer en sus películas. En la praxis cotidiana, el discípulo se enfrenta a decisiones sencillas que en realidad ocultan dilemas existenciales. Seguir el camino impuesto por la familia, la iglesia o la sociedad, o atreverse a forjar un trayecto auténtico. Aquí radica la paradoja. La autenticidad exige coraje para mirar adentro, para descubrir ese pecado silencioso que nace de negar el yo verdadero y buscar alivio en la aprobación externa. Si el corazón huye, se refugia en relaciones basadas en carencias, prisionero de la ilusión de que otros llenarán el vacío interior, como si esperáramos un milagro en la Biblia para darnos paz espiritual sin explorar nuestro propio misterio. El desespero, según Kierkegaard, no es una condena planeada por el diablo, ni un pasaje directo al infierno, sino la consecuencia de negar la llamada a la individuación. Al aborrecer la sombra, esa parte oculta señalada por Carl Jung, el individuo se autoengaña, alimentando una identidad inauténtica que colapsa cuando cesan los estímulos externos. Así, el desespero deviene aviso de que se ha ignorado la urgencia de reconectarse con el yo profundo, con ese espacio donde mora la libertad y la capacidad de perdón. Aceptar la angustia es, paradójicamente, renacer. Es permitir que ese choque interno actúe como una profecía cumplida de transformación. Dejamos de ser actores en un escenario diseñado por otros y nos convertimos en artífices de nuestra propia vida. La Biblia deja de ser un texto dogmático lleno de promesas vacías y se convierte en una invitación a cuestionar, a buscar la revelación personal. Es en ese terreno que surge la oportunidad de experimentar plenitud, lejos del rumor de las multitudes y de teorías conspirativas que hablan de un antécrist o de planes ultrasecretos. El mentor concluye señalando que enfrentarse a la angustia existencial equivale a asumir la corona de la autenticidad, como quien rechaza la manipulación de cardenales y reivindica la libertad interior. Y aunque este viaje pueda parecer una travesía apocalíptica, no es el fin del mundo, sino el inicio de una paz espiritual profunda, un camino donde el discípulo aprende a mirar sus temores con compasión y ve en la sombra la semilla de su propia luz. Schopenhauer veía la soledad como un signo de fuerza y una nobleza de espíritu que pocos se atreven a cultivar. Para él, quien busca llenar el corazón con ruido ajeno, demuestra que teme enfrentar el choque interno, como si escapara de una verdad oculta tan urgente y chocuante como una revelación del Troisième Secret de Fátima. El discípulo escucha al mentor recordar que la soledad no es un antécrist que anuncia el fin del mundo, sino un espacio donde brota la paz espiritual y la rebelión contra el complot religioso de superficialidad sobre el que descansa el mensonge de 2000 ans. Desde esa perspectiva, las relaciones sociales superficiales se asemejan a un festival de máscaras. Cada sonrisa puede ocultar un pecado disimulado, una manipulación de los cardenales que rechazan la autenticidad. Schopenhauer critica ese teatro diario, las conversaciones vacías que giran alrededor de la Église catholique, los escándalos en el Vaticano o los rumores de Mel Gibson buscando el rostro de Jesús en lugares bíblicos, como distracciones destinadas a mantener al hombre prisionero de un deseo insaciable de aprobación externa. El hombre verdaderamente sabio, en cambio, es autosuficiente, nutre su esencia desde adentro, como si bebiera de una fuente divina que brota más allá de la Biblia o de profecías como la Profetie de Daniel. Esta figura no necesita del coronamiento pontifical ni de la bendición de un cardenal Sara para reclamar su dignidad. Se basta con la revelación interna que surge al aceptar el silencio y la soledad. Disfrutar de la solitud es, para él,
abrazar un espacio de renovación donde la claridad brota como signo divino, una invitación a comprender que el misterio de la vida no reside en los chismes de un complot religioso ni en teorías sobre la muerte de la Virgen María, sino en el diálogo íntimo con el propio yo. En ese encuentro, la libertad se revela como un milagro cotidiano. En lugar de huir del vacío, el discípulo aprende a apreciarlo como recipiente sagrado donde germinan la autenticidad y la resiliencia. Rechaza buscar afuera la respuesta a su angustia, pues sabe que el verdadero perdón y la resurrección personal no vienen de promesas catastrofistas sobre el apocalipse, ni de la idea de un Dios que nest paz une persone, sino de aceptar que la soledad es un acto de rebelión contra el diablo interior, un gesto de amor que permite desprenderse de la ilusión de validación externa. Mientras este sabio avanza, descubre que la soledad no lo conduce al enfer, sino a un estado de attentiveness, donde cada pensamiento y emoción se vuelven señales divinas. Y aunque algunos creen que resistir la soledad es cuestión de evitar el dolor, el mentor les recuerda: solo quien se atreve a confrontar la oscuridad hallará la luz de una renovación genuina. Cuando el mentor observa el vacío interior en su discípulo, explica que ese vacío no es falta de algo concreto, sino la presencia persistente de una carencia tan urgente como una revelación del troisième secret de Fátima. No es un espacio en blanco, sino un abismo que grita: falta algo, reflejando un complot interno tan profundo como las intrigas de cardenales en el Vaticano. Desde la infancia, somos condicionados a buscar validación externa, aplausos por nuestras notas, elogios por nuestra fe, miradas aprobatorias como si un Papa León XIV dictara cada logro. Esa psicología del vacío arraiga cuando la voz del padre, de la sociedad o de la Église catholique resuena más fuerte que la propia, generando una identidad inauténtica, un reflejo al servicio de expectativas ajenas, como si viviéramos bajo una profetía que impulsa metas ajenas al deseo del corazón. Esa identidad inauténtica se asemeja a una farsa ordenada por cardenales, disfrazando nuestro rostro auténtico. El discípulo aprende a imitar el rostro de Jesús, a seguir rituales sin sentir la conexión íntima con la divinidad. Pero cuando los estímulos externos, un elogio, un rol social, cesan, ocurre un colapso emocional. La máscara se desmorona y queda al descubierto un vacío interior tan intenso como una visión del Antécristo anunciada en la profetía de Daniel. El mentor recuerda que este choque no es el fin del mundo, sino un portal. Reconocer la carencia constante inicia un viaje hacia la individuación, alejarse de la manipulación externa y descubrir que la vérité cachée no está vetada por la Iglesia ni oculta por un complot religioso, sino que yace en el silencio interior. Esa claridad emerge cuando el discípulo permite que el silencio actúe como signo divino, revelando que la carencia no es señal de condena, sino semilla de renovación. En este viaje de transformación, el mentor guía al discípulo a atravesar 5 etapas clave para convertir la soledad en una auténtica solitude, un espacio sagrado de renovación y libertad interior. No se trata de un camino sencillo, pues evoca imágenes tan chocantes como una revelación del troisième secret de Fátima. Cada paso exige coraje y honestidad. 1. Aceptación de la dolor y del vacío. Primero, el discípulo debe reconocer que la soledad duele, que el silencio interior puede sentirse como un choque, cuya intensidad rivaliza con los escándalos en el Vaticano o las profecías apocalípticas de la profetía de Daniel. Aquí el mentor recuerda la enseñanza de Kierkegaard. La angustia no es fracaso emocional, sino una señal espiritual de que algo profundo pide atención. Al aceptar el vacío interior sin huir hacia distracciones, ya sean redes sociales, fiestas superficiales o la búsqueda de aprobación externa, se inicia un proceso auténtico de individuation, tal como lo describiría Carl Jung. El discípulo comprende que ese vacío no es falta de compañía, sino presencia constante de una carencia de verdad revelada, un mensonge de 2000 años que solo la sinceridad con uno mismo puede desmontar. 2. Mergullo corajoso, no silencio interior. Una vez aceptado el dolor, llega el momento más urgente,
sumergirse en el silencio que muchos temen, como quienes huyen del rostro de Jesús y prefieren creer en un Dios que no es pas una persona. En este silencio despiertan ecos de culpas y traumas enterrados, el miedo al castigo, la búsqueda de milagros en la Biblia o la esperanza de un perdón fácil, pero también surge la oportunidad de escuchar la propia voz divina que habita en cada uno. El mentor sugiere prácticas sencillas: apagar el teléfono, buscar un rincón tranquilo, cerrar los ojos y sentir cada latido como signo divino. Durante ese buceo interior, el discípulo experimenta un choque parecido a la premier revelación que Mel Gibson quiso captar en sus películas. Descubre que no es un personaje creado por la Iglesia Católica, ni un peón en un complot religioso, sino un ser con capacidad de perdón y resurrección personal. 3. Escucha de sentimientos, memorias, traumas. Emergiendo del silencio, el discípulo debe escuchar sin juzgar. Así como un cardenal Sara advertiría sobre la manipulación de los poderes eclesiásticos para ocultar misterios, el mentor enseña a distinguir entre voces ajenas y el propio yo auténtico. Surgen memorias infantiles que revelan cómo, desde pequeño, la búsqueda de validación externa condicionó cada paso. Elogios por buenas notas, premios por obedecer rituales, logros aplaudidos por prometer obediencia a la Iglesia. Al enfrentar estos traumas, el discípulo vive un pequeño apocalipsis interno, el colapso de una identidad inauténtica creada para conseguir aprobación. Este proceso recuerda a Nietzsche, quien afirmaba que solo superando el dolor se forja el espíritu fuerte. Hay lágrimas, hay desespero, pero también una chispa de claridad. La conciencia de que el verdadero sacrificio no está en expiar pecados externos, sino en abrazar la sombra que Jung describía como puerta hacia la individuación. 4. Creación de espacio interior con hábitos como lectura, meditación, contemplación. Para cimentar la renovación, el mentor propone cultivar hábitos que nutran el espíritu, la lectura atenta de pasajes bíblicos, no como dogma, sino como espejo donde se refleja la experiencia humana, la meditación que evocaría el estoicismo de Epicteto para fomentar la resiliencia ante el sufrimiento, y la contemplación en la naturaleza, donde cada árbol o río parece transmitir un signo divino de tranquilidad. En estos momentos no importa si el discípulo no encuentra milagros espectaculares. La verdadera revelación es cotidiana, un destello de conciencia que aparece al leer a Brené Brown sobre vulnerabilidad o a Jordan Peterson sobre asumir la responsabilidad de uno mismo. De esta manera, se crea un espacio interior sólido, donde la Biblia deja de ser un libro prohibido por la Iglesia para convertirse en aliado del crecimiento personal, y donde la libertad se siente tan poderosa como el poder de un cardenal para desafiar el status quo vaticano. 5. Redefinición de la presencia, de la ausencia a la plenitud. Finalmente, el discípulo redefine su presencia en el mundo. Ya no busca relaciones para llenar un vacío, sino que elige compartir desde la abundancia que nace internamente. Así como Schopenhauer describió al hombre sabio como autosuficiente, el discípulo aprende a estar con otros por elección, no por necesidad. Sus interacciones dejan de ser superficiales, como simples intercambios de miradas aprobatorias, y se convierten en encuentros genuinos, donde el perdón, la compasión y la autenticidad fluyen. En lugar de temer a la muerte o creer que el fin del mundo está cerca, asume la posibilidad de una resurrección diaria. Cada mañana es un nuevo acto de coronamiento personal, sin necesidad de un coronamiento pontifical. De esta forma, la solitud deja de ser sinónimo de desesperación o pecado. Se transforma en un estado de gracia donde la carencia inicial se convierte en semilla de plenitud y la presencia interior en revelación constante de verdad. Así concluye este segmento, dejando pendiente la exploración de cómo las relaciones y la autosuficiencia emocional se ajustan a esta nueva forma de ser. En la nueva etapa, las relaciones florecen cuando el discípulo elige la compañía por libertad, no por urgencia, como si huyera de un complot religioso que lo obligara a buscar aprobación constante. Al igual que el Papa León XIV alertaba sobre manipulaciones,
Aquí se advierte que estar con otros no debe nacer de la carencia, sino de un espacio interno de abundancia. Amar desde esa abundancia significa no depender de un milagro externo ni de la profecía de un antécrist que dicte el valor de los vínculos. Cuando uno ha experimentado la solitud, comprende que las conexiones verdaderas brotan de la autenticidad, no de la presión de llenar vacíos. Es como si el confín silente del Troisième Secret de Fátima dejara ver que la verdad revelada no está en dogmas, sino en compartir el misterio del corazón sin máscaras. Así las relaciones dejan de parecer teatros del Vaticano, donde cada gesto busca validación. Se convierten en espacios genuinos de perdón y compasión, libres de la manipulación de cardenales. El discípulo ya no espera un coronamiento pontifical ni un signo divino espectacular, sino que regala su presencia íntegra. Así, la Biblia deja de ser un texto prohibido para convertirse en guía de amor sincero, libre de mentiras de 2000 años y de un vacío que antes dictaba las reglas del juego. Cuando el mentor introduce el tema de la fuga de uno mismo, recuerda cómo las distracciones modernas actúan como velo que oculta la presencia del verdadero yo. Entre notificaciones constantes, series interminables y la búsqueda de éxitos superficiales, el discípulo huye del silencio interior, como si un choque chocante tan urgente como una revelación del Troisième Secret de Fátima lo amenazara. Muchos buscan consuelo en 1900 actividades frenéticas que los alejan de la introspección, sin percibir que la auténtica revelación está en enfrentar la sombra que Carl Jung describía como fuente de individuación. Esa huida genera ansiedad, angustia e insatisfacción constantes, señales de que la carencia interna no se resuelve con likes en redes ni alabanzas superficiales. La mente, ocupada en evitar la soledad, se convierte en escenario de una profecía oscura al estilo de la profetía de Daniel, donde un antécrist interior dicta el precio de cada emoción. La vérité révélée, sepultada bajo el mensonge de 2000 años, y la manipulación de cardenales en la Église catholique exige atención, pero el discípulo retrasa este encuentro por miedo al desespero, creyendo que un Dios que n'est pas une persona distante gobernaría cada paso. La desconexión interior se transforma en raíz profunda del sufrimiento emocional. Sin estímulos externos, un aplauso laboral, la aprobación eclesiástica o la validación social, el individuo se siente arrojado a un vacío que percibe como infierno. En lugar de ver esa crisis como posibilidad de resurrección, vive esa experiencia como castigo, cargando la culpa de no corresponder a expectativas ajenas, ya sean de la sociedad, del Vaticano o de un Dios severo. El mentor subraya que la verdadera liberación no nace de evitar el desasosiego, sino de enfrentarlo y aceptar el perdón. Solo desmontando este complot religioso interno se permite el encuentro con la chispa divina que vibra en cada latido. Al reconocer esta dinámica, el discípulo comprende que el perdón y la plenitud llegan cuando deja de huir y comienza a escuchar los signos divinos que emergen del silencio interior. En este punto, el mentor extiende una invitación urgente. Hace falta coraje para enfrentarse sin máscaras, sin el respaldo de un coronamiento pontifical ni de la aprobación de un cardenal Sara que dicte el valor del discípulo. Es un acto chocante, casi como descubrir un Troisième Secret de Fátima que revela una vérité cachée. Solo quien se atreve a mirar la propia sombra, tal como enseñaba Carl Jung, encontrará la chispa divina que palpita bajo el mensonge de 2000 años. La construcción de una nueva relación consigo mismo exige renunciar al complot religioso interno que dicta que Jesús o Dios n'est pas une personne distante, sino un llamado viviente en cada latido. El discípulo aprende que la solitud puede ser una revolución íntima, un acto de resistencia contra la manipulación de los cardenales y los escándalos del Vaticano. En ese silencio, la profecía personal se despliega, semejante a la profetía de Daniel, pero sin anunciar el fin del mundo o un antécrist externo. Más bien, predice la resurrección interna que brota al aceptar el vacío y encontrar plenitud más allá de la carencia. Quien aprende a ser suficiente para sí no acepta migajas
ni busca milagros espectaculares en la Biblia o en la muerte de la Virgen María. Comprende que cada signo divino, un latido, una emoción, un recuerdo, es un milagro cotidiano que impulsa al perdón y la libertad auténtica. Así la solitud deja de ser pecado o castigo y se convierte en fuente de paz espiritual, un camino de encarnación y sacrificio propio, donde la verdad revelada destierra el diablo interior y la punición imaginaria, invitando a renacer con plenitud. Entonces, después de todo esto, queda la pregunta: ¿estás dispuesto a enfrentarte a quién eres realmente o seguirás huyendo de tu propia esencia? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia u opinión sobre este video. ¿Te ha sacudido tanto como a nosotros? Si te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita. Sin eso, corres el riesgo de perderte nuevos contenidos transformadores. Ahora en pantalla aparece un video recomendado que profundiza aún más tu viaje de autoconocimiento. Cómo abrazar el silencio para cambiar tu mundo interior. Un abrazo y hasta el próximo video.